Hola, soy el profesor Reiner. Estoy muy agradecido con todos aquellos que se están sumando a nuestra plataforma de YouTube y están viendo, están compartiendo nuestro contenido. El día de hoy pues vamos a seguir trabajando en este 2020 creando contenido que sea de ayuda, que sea de apoyo para las carreras de mantenimiento industrial, de operaciones de máquinas y herramientas, y también estaremos trabajando en la parte de electrónica con lo que es la automatización de procesos industriales, de algunos software o algunos sistemas operativos. Hoy estaremos haciendo una videoclase en donde estaremos explicando cómo vamos a hacer el afilado de la broca, tomando en cuenta las características y los materiales de las que están compuestos. Para realizar el afilado de las brocas es muy importante algo que casi nadie lo menciona, que debemos de tomar en cuenta, es el grano del abrasivo de la muela de esmeril. Hay tablas que recomiendan o fabricantes que recomiendan el grano del abrasivo arriba de 60, entre 60 y 80. Entonces aquí nosotros estaremos utilizando el grano del abrasivo. Cabe señalar para aquellos que son nuevos, a los principiantes, que una muela abrasiva trae sus características en las dimensiones, en pulgadas, pero no vamos a tomar en cuenta el diámetro exterior, el espesor, el diámetro del eje de centro, ni bueno, no quiero decir que no sea importante. Vamos a valorar acá que lo que nosotros estamos tomando en cuenta, la característica es el grano del abrasivo para utilizar en el caso de que vayamos a hacer los afilados de la broca. ¿Por qué afilamos las brocas? Bueno, porque las brocas con el pasar del tiempo van perdiendo su tamaño, van perdiendo su longitud, y a medida de su trabajo, a medida que uno los va utilizando, podemos ir observando fatiga, podemos ir observando recalentamiento. También podemos observar en algunos casos, ¿verdad?, por no decir la mayoría, las brocas van perdiendo su filo, van perdiendo las condiciones para las cuales ellas han sido diseñadas. Como podemos observar ahí en algunas, el desafile en el filo. Entonces cuando ya tienen perdido su efecto cortante, pues entonces se hace la necesidad de realizar un afilado de las brocas. Pero antes de ir a la máquina a afilar las brocas, debemos de conocer, ¿verdad? Las brocas son herramientas de corte que están fabricadas con dos hélices. Lo más importante de saber en ellas, ¿verdad?, es que su objetivo principal es hacer agujero o hacer perforaciones. A ellas se les dota de un movimiento de rotación y un movimiento de avance para poder hacer las perforaciones. Existen brocas de espigas cilíndricas, que son las brocas, todo este juego de brocas pequeñas que nosotros podemos observar desde 1 milímetro hasta 15 milímetros, 16 milímetros en algunos juegos, en algunas compañías, pero generalmente viene hasta la media pulgada, o sea, hasta 12 milímetros. De 1 milímetro, como podemos observar acá, viene de 1 milímetro hasta, en algunos casos, en este caso, ¿verdad?, trae hasta 13 cuando es en milímetros, y en pulgada pues llega hasta media pulgada. Cuando ya vamos a hacer perforaciones más grandes, ya vamos a encontrar brocas espigas cónicas, como es en este caso una de estas que tenemos acá. Entonces aquí tenemos una espiga cónica, un cono morse con una lengüeta, un cono morse, y igual, ¿verdad?, el resto ya de acá es igual. Tiene dos hélices. La hélice, entre las partes principales pues que nosotros tenemos que identificar, es la punta. En cada hélice va a tener un filo, que es esta parte que nosotros vemos acá. Este es el filo de la broca, y este de acá sería el talón. Entonces este es el filo, este de acá sería el talón. Esta parte que nosotros vamos a identificar acá, esta longitud sería la longitud del filo. Esta parte que tenemos acá, la longitud del filo, y aquí en el centro sería la punta, que son las formas en como nosotros vamos a tener la necesidad de estarlas viendo para estarlas verificando la medida, el ángulo. Bien, entonces acá yo creo que he explicado más o menos qué son las brocas y las partes de ellas. Las brocas se usan en máquinas taladradoras y también se pueden montar en máquinas como en este caso el torno. Para cuando se va a montar el torno se usan casquillos. Los casquillos son conos morse, algunas pequeñas, por ejemplo esta es una broca pequeña, se le puede poner un casquillo adaptándose al número de la pínola del torno que se esté utilizando.
La mayoría también trae su designación por acá. Podemos ver, a girar. Por ejemplo, esta es una broca de 21 milímetros. Ahí trae la marca, trae la medida que es 21 milímetros y es HSS. HSS significa que es para un acero blando o acero rápido. HSS son siglas en inglés que son High Steel Speed, acero rápido o alta velocidad. Bien, así vamos a conocerlas ahorita. Ya mencionamos las partes de la broca. Cuando vayamos a la máquina, entonces vamos a trasladarnos a la máquina para hacer el filo. Ya existen máquinas en la actualidad, ya todos sabemos que existen máquinas para hacer el afilado de la broca. La máquina dota de los movimientos necesarios a la broca, porque la broca se instala, dota de los movimientos necesarios para poder hacer el filo a cada hélice de la manera más correcta. Pero generalmente en los talleres no compran una máquina para afilar broca, lo que se hace es afilarla de manera artesanal. O sea, el operario, la persona, lo hace de manera artesanal en una máquina desmeriladora y utilizando sus dos manos. Recomiendo, como siempre, utilizar los medios de protección para la vista. Más que todo, la vista es lo que hay que cuidar acá. Bien, entonces pasemos a la máquina electroesmeriladora para realizar una pequeña demostración de cómo hacer un afilado. Uno de los elementos importantes que nosotros vamos a estar calibrando es la punta. La punta nosotros podemos utilizar dos instrumentos. En el caso podemos utilizar un goniómetro como este que tenemos acá y estaríamos midiendo el ángulo en grado. Y también podemos utilizar este calibrador o galga para punta de brocas, que aquí tendríamos que estar calibrando la broca, pero según el diámetro de la broca que estaríamos utilizando. En este caso tenemos que tener en cuenta la escala, la graduación que esta tiene. Si el diámetro de la broca, por ejemplo, es 10 milímetros, estaríamos tomando la mitad acá, porque por la simetría que tiene la broca. Para cuando vamos a iniciar, la posición de la broca es muy importante. En este caso, esta máquina electroesmeriladora trae en una pequeña mesa unas pequeñas líneas, unos pequeños trazos que nos ayudan a guiarnos de manera artesanal, vamos a decirlo así. Este ángulo posiblemente de 75 o de 60 grados y este a 45 grados. Las brocas normalmente HSS las afilamos a un ángulo de punta de 118 a 119 grados aproximadamente para los materiales de acero común. Cuando ya tengamos esa guía, acá lo que sí recomendamos por seguridad es tener gafas de seguridad, lentes de seguridad. Ahora, vamos a exponernos y hay que tener mucho cuidado de no meter el dedo. Pero vamos a aproximar la mano de tal manera de que cuidemos de no meter la mano en la muela abrasiva. Ponemos estos dos dedos de soporte, la otra mano en la parte de atrás de la broca, y al momento de hacer contacto vamos a cuidar de que primero vamos a rectificar una de las hélices, después vamos a rectificar la segunda hélice. Ambas van a ser rectificadas por separado. Lo primero que vamos a observar es que el filo lo debemos de poner en la parte superior. No es recomendable hacerlo del talón de la hélice, de cada una de las hélices. Entonces se recomienda hacerlo a partir del filo. Entonces ubicamos el ángulo, hacemos contacto en la piedra de esmeril y comenzamos a dotar de movimiento suave a cada una de las hélices en el caso de la broca. Presión y movimiento de giro. Presión y movimiento de giro. El movimiento de giro debe ser cuidadoso de acuerdo al tamaño de la hélice, porque si yo sigo, al tenerlo aquí, yo sigo girando, voy a golpear el filo de la hélice siguiente y eso no, entonces va a quedar incorrecto el afilado. Entonces venimos allá, hacemos contacto, dotamos de presión, un pequeño movimiento de giro y a la misma vez tenemos que hacer una pequeña inclinación acá para poderle botar al talón para que el filo quede más alto que el talón. Esa inclinación en los textos sale que puede ser de 10 a 12 grados. De 10 a 12 grados. Y como le digo, el ángulo de la punta va a variar de acuerdo al material que uno va a trabajar. No es lo mismo afilar una broca para acero rápido, para aluminio, para bronce, para plástico o teflón. Los ángulos varían. Este afilado que estamos haciendo demostrativo es para acero rápido. Entonces estaríamos afilando esta, como podemos ver tiene un golpe ahí en uno de los filos y por acá en el filo aquí
podemos ver también que tiene una quebradura, entonces por eso la estaremos reafilando. Hélice que vayamos trabajando debemos de ir calibrando el filo de esa hélice y el talón. Ambas debemos irlas calibrando de tal manera de que cuidemos de que la punta vaya quedando al centro, vaya quedando en el núcleo de la broca. Cuando estemos inspeccionando el filo de la broca debemos observarla de varias perspectivas. Una de ellas es la parte superior, la cual nos va a indicar a nosotros el centro donde se une el núcleo de la broca, en donde se unen ambas hélices. Otra perspectiva es que vamos a revisar de la parte lateral, de una vista lateral, cada una de las hélices, de tal manera de que vamos a analizar el filo de la broca con respecto a su talón, de tal manera que observemos que el destalonado, la parte quede más alta en el filo que en el talón, porque ese es el movimiento de giro que hace la broca. Después venimos a observar el otro filo. Ambos filos, ambas longitudes de filo deben de quedar idénticas. No puede quedar un filo más largo que otro, porque entonces cortaría más en un extremo que en el otro. Habiendo revisado de que ambos destalonados queden de la misma altura, ambos filos queden de la misma altura, me refiero a estos filos que están acá así, este que está acá con respecto al que está al lado izquierdo, ambos deben de quedar a la misma altura. El centro debe estar al centro, aquí en el núcleo en donde se une a ambas hélices. Y como podemos observar, el filo de la broca de cada hélice debe de quedar también de la misma distancia.
Bien, y aquí terminamos este vídeo.